Recibe el pedido que le hagas una llamada de atención severa al ingeniero Avilés. Ahí, ahí está ya. Recién lo está conectando.
Bien, buenos días a todos, chicos y chicas. ¿Cómo está el audio? ¿Me escuchan bien? Está muy bajito. Bien. Bien, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna pregunta sobre los que se está viendo? Bien, entonces, en estos días hemos estado viendo sobre los carbohidratos y luego los lípidos, ¿no? Estamos empezando lo que es ácidos nucleicos. Ya, entre los carbohidratos, ya son moléculas, como han visto, formadas por cadenas de carbones que tienen un grupo aldehído, un grupo cetona y varios grupos alcohólicos, ¿no? Son cadenas que están divididas según su complejidad en 3 grupos, lo que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ya eso dependiendo de la estructura, ¿no? Los simples, que son las moléculas sueltas, son los monosacáridos, y los que nos interesa solamente son 3, ¿no? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Y los oligosacáridos, ya que son moléculas que están formadas de 2 hasta 10 monosacáridos. Estas moléculas están formadas de 2 a 10. Sin embargo, las más importantes son las de 2, que se les conoce con nombre de disacáridos, ¿no? Siempre se les dice según la cantidad, ¿no? Si son 2 es disacárido, 3 disacárido, tetrasacárido, pentasacárido, así hasta el decasacárido, que son 10. Sin embargo, los que son útiles porque se encuentran sueltos son los disacáridos. Y básicamente los que nos interesan son 3 también: la maltosa, la lactosa y la sacarosa. ¿Ya? Esos serían los 3 oligosacáridos que nos interesan. Y de los polisacáridos, son moléculas ya gigantes, están formadas por miles de moléculas de glucosa, ¿no? Han visto, incluso ahí les da número, ¿no? Para el almidón más de 600.000, para el glucógeno 100.000, para la celulosa no hay número porque en realidad toda una madera es toda una molécula, o sea, es toda una estructura bastante compleja, ¿ya? Bien, y los que nos interesan la salud de este grupo son 4, serían el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, ¿ya? Bien, por si acaso, esos no son los únicos, hay muchos otros, incluso derivados de estas moléculas, como por ejemplo el... Ay, se fue de la cabeza. La sucralosa, por ejemplo, la vitamina C, por si acaso, es un derivado de la glucosa, ¿ya? Entonces, hay otras moléculas que se van derivando de estas, ¿ya? Bueno, todas estas moléculas son fuente de glucosa, con excepción de la celulosa, que no se puede digerir, como habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Bien, su importancia más que todo en toda esta molécula, de moléculas, es que son fuente de energía, ¿ya? En nuestro cuerpo. Y esa variedad que hemos visto es simplemente para entender de dónde viene la glucosa en nuestro cuerpo, ¿no? La principal fuente de glucosa, como han visto, es el almidón. Si bien podemos introducirnos glucosa pura en las frutas o consumir otros como la sacarosa, el azúcar, que nos va a dar también glucosa, ya su cantidad es muy poca. La que realmente nos va a dar grandes cantidades de glucosa son los almidones, ¿ya? Los almidones son los que nos van a dar nuestras
glucosa que necesitamos. Y se dan cuenta es lo que más consumimos en la dieta. ¿Ya? Bueno. Bueno. Bien. Entonces, eso en cuanto a los carbohidratos. ¿Ya? En cuanto a los lípidos, a ver, tengo dos preguntas en cuanto a los lípidos. ¿Ya? ¿Dónde está la primera? Sobre el grupo carboxilo. ¿Ya? El grupo carboxilo es un componente de la molécula. A ver, voy a poner una pizarra en blanco y ahí dibujamos. Bien, cuando hablamos de la estructura de los ácidos grasos tienen una cadena de carbones, ¿ya? Y lo que lo hace ser un ácido graso es justamente el hecho que tiene el grupo carboxilo, ¿ya? En química orgánica, si se acuerdan cuando han llevado en colegio, este grupo se conoce como ácidos carboxílicos, ¿no? Que pueden ser monocarboxílicos o dicarboxilos, así, ¿no? Dependiendo de cuántos carboxilos tenga. En realidad, estos tienen solamente un grupo carboxilo y por lo tanto son ácidos monocarboxílicos, ¿ya? Y el grupo carboxilo es este, el COOH, que si bien lo escribimos así, en realidad esa molécula es así. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí era oxígeno. Ya, eso. Y sale aquí el OH. ¿Ya? Entonces, en realidad, así es la estructura de ese grupo carboxilo. ¿Ya? Es lo que le da ese grado de acidez y es lo que le conocemos como grupo carboxilo, esta parte de la molécula. ¿Ya? Si nosotros vemos una cadena de carbones y vemos que en unos extremos tiene esto, entonces estamos hablando de un ácido graso. La otra es la cantidad de carbones. Siempre tiene que ser par, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, les he dibujado 4, que es la más pequeña, pero hay más de 6, de 8, de 12, siempre par, ¿ya? Entonces ese es el carboxilo, ¿ya? A ver, a menos que quieras preguntar otra cosa sobre el carboxilo. A ver, otra pregunta. A ver, dice, en el parto necesita grasas para gastarlas y en la cesárea no. Bien, sí, tienes razón, parte de eso. Ya, el trabajo de parto, como su nombre dice, es un trabajo. Ya, el trabajo de parto gastamos gran cantidad de energía y los músculos, no importa cuál músculo, va a gastar diferentes moléculas dependiendo del trabajo que hace esa célula. ¿Ya? Por ejemplo, si necesitamos un trabajo de velocidad, en el cual el músculo tiene que moverse rápidamente y necesita quemar rápidamente energía, va a usar glucosa directamente. ¿Ya? Si necesita que ese músculo trabaje con fuerza, ¿ya? No le va a servir mucho la glucosa porque se va a gastar rápido. Y lo que necesita es una fuente de glucosa constante, aunque sea por un poco tiempo. Y ese es el glucógeno. Y las células musculares pueden quemar glucógeno, que también está formado por glucosas. Solamente que normalmente en otras partes del cuerpo no se usa el glucógeno, sino solamente la glucosa. ¿Ya? Y cuando una célula necesita energía, usa glucosa directamente. En cambio, las células musculares pueden usar glucosa solamente o pueden usar moléculas de glucógeno directo, sin necesidad de estar separándolas en glucosa. ¿Ya? Eso le permite obtener rápidamente gran cantidad de energía y poder mantener fuerza de contracción. ¿Ya? Y cuando se hace un trabajo en el que se necesita resistencia, o sea, mantener intensidad de trabajo a través del tiempo, estamos hablando de que esa célula necesita energía de forma más prolongada. Y lo que es la glucosa y el glucógeno, como les decía, se van a gastar más rápidamente. Entonces, en ese caso, lo que va a usar la célula es la grasa. ¿Ya? El tejido celular subcutáneo
que son los adipocitos, almacenan esa grasa. Y esa grasa se encuentra siempre cerca de los músculos, justamente por ese motivo. Van a ver, incluso el mismo corazón, que es un músculo, tiene grasa alrededor. ¿Ya? Ahora, esta grasa la vamos a usar para los trabajos de resistencia. ¿Ya? Ahora, el útero es un músculo, por si acaso. Está formado por músculo, toda su estructura. Y el trabajo que hace durante el trabajo de parto es un trabajo muscular. ¿Ya? Entonces, ese útero va a contraerse con fuerza para poder empujar al niño. ¿Ya? Pero no solamente es hecho, sino que cuando nuestro cuerpo trabaja fuertemente, como en este caso un músculo, también otras partes del cuerpo trabajan intensamente. Por ejemplo, el corazón va a trabajar intensamente para poder mantener la circulación sanguínea y hacer que le llegue oxígeno, porque no le basta tener solamente energía, sino también necesita oxígeno para poder aprovechar esto. ¿Ya? Entonces el corazón también va a trabajar. El aparato respiratorio incluso va a aumentar su frecuencia, que eso usa músculos del cuerpo, ¿no? Los músculos del tórax, para poder hacer ese trabajo respiratorio. Y en el mismo momento del trabajo de parto, la mujer va a hacer un trabajo intenso en el momento de pujar y todo para poder hacer que el niño nazca. Entonces, por eso se llama justamente trabajo de parto, porque es una actividad intensa que puede durar desde 4 horas hasta 24 horas, ¿ya? Entonces, se va a gastar mucha energía y por lo tanto consumimos grasas, ¿ya? Ahora, en cuanto a la cesárea, si gastan o no, bueno, depende si entró en trabajo de parto, porque la cesárea se la realiza como medio alternativo al trabajo de parto cuando éste no prosigue, ¿ya? Porque puede que la mujer haya entrado en trabajo de parto y haya estado trabajando en el trabajo de parto, pero no consiguió ese trabajo mover al niño por algún motivo, ¿no? Porque puede ser cabeza grande, está atravesado, etcétera. Bueno, muchos motivos que hizo que el niño no pueda avanzar y por lo tanto no va a poder nacer por parto normal, ¿ya? Pero sí hubo trabajo. Eso significa que sí va a gastar esa energía. Ahora, otra cosa sería en las cesáreas cuando la mujer no ha entrado en trabajo de parto, que no son muy frecuentes, pero sí se realizan, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres que a veces no han empezado trabajo de parto y han llegado ya a la semana 42, o sea, cuando ya estamos pasados de tiempo, como se dice, porque normalmente el niño debe nacer en la semana 40 y tenemos como límite entre la semana 38 y la semana 42, ¿ya? En la semana 38 pueden nacer, ¿ya? Hasta la 40, y la 40 ya nosotros esperamos que nazca. Si no ha nacido hasta la 42, vamos a estimular el trabajo de parto, ¿ya? Hacemos, se llama inducción de parto, ¿ya? Le colocamos unas hormonas que tienen que iniciar el trabajo de parto. Si estas hormonas no consiguen iniciar el trabajo de parto, entonces sí la metemos a cesárea. ¿Ya? En otras palabras, en teoría, todas las mujeres aún en cesárea van a entrar a trabajo de parto. Serían muy pocas, justamente las que no consiguen esa inducción o las que se ha programado el trabajo de parto, pero en la cesárea por algún motivo extra, ¿no? Puede ser que el niño, pongámosle, esté atravesado y no va a poder nacer, ¿ya? Entonces, en ese caso, esperamos a semana 40 y si no ha habido trabajo de parto, la semana 40 y el niño no se ha acomodado, entonces vamos a entrar a una cesárea y en ese caso, obviamente, la madre no va a entrar en trabajo de parto, ¿ya? Por lo tanto, no gastará tanta energía. Sin embargo, el mismo hecho de cortar la cicatrización va a gastar también energía. Claro que no tanto como un trabajo de parto, ¿no? Pero igual se gastará algo. Eso significa que en una cesárea donde no ha habido trabajo de parto previo, sí puede quedar energía. En otras palabras, grasita. Ahora, esa grasita también tiene que servir para el periodo de lactancia. Entonces, si la madre ha dado de lactar, entonces en esa lactancia va a ir gastando esa grasita que tenía de reserva. ¿Ya? Ahora, si no dio de lactar, ahí es donde se acumularía, ¿no? Bien, no sé si eso responde la pregunta que me han hecho sobre
la grasa. Bien. Si no, vuelves a preguntarme nomás, no hay ningún problema sobre qué parte no entendieron. ¿Ya? Bien, esa pregunta es interesante porque tiene que ver con los lípidos. ¿Ya? Los lípidos, que es el tema que se ha terminado, son moléculas muy valiosas. Normalmente, en los últimos años, la gente tiende a creer que las grasas son dañinas, y eso es una mala interpretación por una mala información que ha habido ya en la década de los 80, ya 70, 80. Se hicieron investigaciones sobre qué favorecía el hecho de que las personas les dé infartos, derrames, embolias y otras patologías cardiovasculares, como la hipertensión. Ya, entonces, esas personas, en esas personas les causaba esos daños. Entonces, salieron estudios que decían que las grasas, principalmente las grasas saturadas, eran dañinas para la salud. Y eso generó que la gente empieza a creer que comer grasas era dañino. Ya empezó a reducir y nos trajo más problemas. Es más, ahorita hay estudios interesantes que dicen que justamente por esta idea, la población ha engordado más. ¿Ya? Porque cuando comemos grasas, no sé si les ha pasado una vez, pero el consumo de grasas te da saciedad. ¿Qué significa eso? Te hace sentir lleno. ¿Ya? En cambio, cuando no consumes grasas, te queda todavía una sensación de hambre. No sé si a alguna vez ustedes les ha pasado que han comido algo, como por ejemplo un helado o algo dulce, y todavía tienen hambre, ¿no ven? Y comen algo dulce y tienen hambre. O sea, se ha visto que los carbohidratos, cuando se comen dietas ricas en carbohidratos y pobres en grasas, tenemos más hambre y por lo tanto vamos a subir más de peso. Acuérdense que los almidones proporcionan gran cantidad de energía, lo que les había mencionado cuando hablamos de almidón. Entonces, yo como mucho almidón, mucho carbohidrato, voy a subir de peso. ¿Ya? Ahora, si yo no estoy consumiendo grasas en cantidades suficientes, voy a sentir hambre y para colmo voy a comer más todavía carbohidratos y proteínas, que también, con ser metabolismo, las proteínas también nos pueden dar grasa. ¿Ya? Así que consumir una dieta pobre en grasas, en vez de hacernos bajar de peso, se ha visto que puede hacernos subir de peso. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importante conocer es qué tipo de grasa. Hasta ahorita nosotros sabemos, hasta el momento, que hay ciertos tipos de grasas que son dañinas en ciertas circunstancias, y eso les aclaré en el video. Ya antiguamente se decía solamente las saturadas eran dañinas y las insaturadas eran saludables. Luego se supo que las insaturadas también pueden ser dañinas, las que son del tipo trans, y las del tipo cis son las verdaderas saludables. ¿Ya? Sin embargo, recientemente, bueno, es algo que yo lo hablo hace tiempo, pero yo nunca hice una prueba científica, pero el anteaño pasado salió una prueba en la cual se hizo un estudio en la cual demuestra que los ácidos grasos que se crían muy saludables pueden ser dañinos en ciertas circunstancias. Y eso tiene que ver con lo que les hablé de la oxidación. Entonces, cuando hablamos de un aceite crudo, por ejemplo, puesto en ensaladita, ya son más saludables los insaturados de tipo cis. Son los más saludables y los ideales. Pero cuando hablamos de aceites calentados, como por ejemplo en una fritura, es a la inversa. Y los que creíamos que eran saludables, como los de tipo cis, terminan siendo más dañinos, ¿ya?, que los saturados. Que los saturados se creía que eran dañinos también. Entonces, dependiendo de las circunstancias. Si yo quiero comer alimentos con aceites crudos, poniéndole en la ensalada, o como hacen algunos, hacen una sopita, le sacan la grasa y le ponen un chorrito de aceite. Entonces, así el aceite, sin haber sufrido el proceso de calentamiento, ya son útiles los aceites que son ricos en insaturados de tipo cis. Pero si lo vamos a usar en fritura, estos aceites se vuelven mucho más dañinos y hemos visto que son los causantes de formas de cáncer. Y resulta que los que son ricos en saturados son más saludables. Y volvemos a lo que usaban las abuelitas para cocinar frituras, las mantecas. Sucede que las mantecas que fueron durante los 80 y los 90, les dieron bastante palo, como decimos, diciendo que eran dañinas y todo, y eso que se dejen de consumir las mantecas. Resulta que en frituras son más saludables que los insaturados.
¿Ya? Entonces vamos a tener que volver a lo que hacían las abuelitas, que cuando fritemos algo, lo hagamos en mantecas. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a esa pregunta. A ver, otra pregunta dice, sobre las dietas a base de grasa, ¿son buenas? Lo que se conoce como dietas cetogénicas. Bien, la dieta, como les dije, creo que en carbohidratos menciona eso, ya los porcentajes en relación de las macromoléculas que se llaman, o los macronutrientes, que serían lípidos, proteínas y carbohidratos, tiene un porcentaje determinado, que son para carbohidratos de 50 a 60%, lípidos de 20 a 30% y proteínas del 10 al 20%. Esa es una dieta equilibrada y consumimos lo suficiente de cada grupo sin perjudicarnos de ninguna manera. Ahora existen unas dietas que se conocen como dietas cetogénicas, ya que se incrementa el porcentaje de lípidos y se reduce el de carbohidratos sin tocar el de proteínas. Ya, ese tipo de dietas para una persona sana no son favorables, ya que el cuerpo, principalmente el cerebro, consume bastante glucosa. ¿Ya? El cerebro no consume mucho las grasas. Los que consumen las grasas más que todo son los músculos. ¿Ya? Entonces, el cerebro es el que se ve afectado cuando consumimos dietas cetogénicas. Ahora, sin embargo, justamente ese efecto a nivel cerebral es el que se busca en dietas cetogénicas para el tratamiento de ciertas patologías cerebrales. ¿Ya? Entonces, hay estudios no concluyentes. Eso significa que hay estudios que nos están dando algo, nos dicen, puede ser que funcione, pero no se ha llegado a concluir realmente. Y se ha visto que ciertas dietas cetogénicas en ciertos tipos de pacientes que tienen enfermedades cerebrales, como la epilepsia, por ejemplo, se ha visto que son favorables. ¿Ya? Y podemos incluso hasta divagar un poquito en por qué. Tengan en cuenta que el cerebro usa como principal fuente de energía la glucosa. Una epilepsia, por ejemplo, es una descarga de impulsos masiva, desorganizada, en la cual las neuronas de golpe lanzan impulsos a todas y básicamente es como un cortocircuito. ¿Ya? Y puede ser algo así como lo que decimos en la electricidad, ¿no? Cuando ustedes tocan dos cables pelados, hay un cortocircuito y ustedes pueden reventar todos los focos de la casa, ¿no? Eso pasa más o menos en el cerebro. Hay un cortocircuito y todas las neuronas arrancan con impulsos. Ahora, ¿qué pasa si yo simplemente bajo el voltaje y hago topar dos calcitos, pero dos pilas? Va a haber una pequeña chispa, pero no va a haber una descarga masiva. Entonces, si el cerebro ya usa como fuente de energía la glucosa y se la rebajo, pues no va a responder intensamente, porque podemos decir que es como si estuviese medio dormido, no está funcionando bien, lo que por ejemplo le pasa al diabético, como la glucosa no entra dentro de la neurona, entonces la neurona también no trabaja adecuadamente, han de ver, el paciente diabético piensa un poco más lento, anda con sueño, ¿ya? Y eso tal vez, ese efecto de que las neuronas no trabajan intensamente, haga que también no haya descargas masivas y eso puede coadyuvar al tratamiento de los pacientes epilépticos. ¿Ya? Entonces, las dietas cetogénicas son útiles en pacientes con este tipo de patologías que se ha observado algún resultado favorable. Pero para una persona sana no da ninguna ventaja. Es más, puede ser peligroso ya que las cetonas que se van acumulando son tóxicas. Justamente el problema del diabético, que el diabético, por ejemplo, le va a pasar parecido a lo que es una dieta cetogénica. El diabético, si bien él no está comiendo más grasas como la dieta cetogénica, pero metabólicamente le pasa lo mismo, ya que la célula a nivel celular no está pudiendo consumir la glucosa. Entonces, para mantenerse viva la célula, usa las grasas. Y como usa las grasas, produce cetonas. Y da el nombre de dieta cetogénica, ya que cuando vamos a ver el metabolismo más adelante, van a ver que uno de los productos de desecho metabólico de cuando se consumen las grasas son las cetonas. Y las cetonas son tóxicas para el cuerpo si se empiezan a acumular, ya que producen cetoacidosis que puede incluso hacer que el cerebro entre, bueno, que entremos en coma, ¿no? Que el cerebro se apague. Por lo tanto, no se ha visto un estudio concluyente que vea que sea favorable a una persona sana, ni para control de peso. ¿Ya? Bien, a ver.
Un ayuno intermitente en sí no es una dieta cetogénica, pero genera cetonas, ¿ya? Las dietas cetogénicas son dietas en las que a diario se incrementa el consumo de grasas. En cambio, un ayuno intermitente va a producir también cetonas, pero que durarán unas 24 horas, ¿no? Ya que cuando vos entras en ayuno, también produce cetonas porque no estás consumiendo glucosa, pero como es pequeña cantidad, se eliminarán rápidamente y no serán un problema, ¿ya? Así que el ayuno, desde el punto de vista clínico, no tiene nada de ventaja ni nada en desventaja. Por lo tanto, podemos decir que no podemos decir que es recomendable ni tampoco que no lo es, ¿ya? Sin embargo, por costumbre, pudiesen hacerlo. Ya hay algunos datos que hablan sobre que las personas controlan mejor su peso si ayunan una vez a la semana, pero también hay otros estudios que van en contra de eso. Así que no hay algo definido sobre que pueda ser útil o no el ayuno. Por costumbre, muchas personas lo hacen y han visto resultados buenos y otros no. Bien, a ver, otra pregunta. Los ácidos grasos, ¿cómo se los enlaces gráficamente de los saturados a los saturados? La diferencia es sencilla. Simplemente tiene que ver con lo que son los enlaces, ¿no? Ese, por ejemplo, que les dibujé acá, que lo estoy mostrando en la pizarra, es saturado. Y un insaturado de la misma cantidad de carbones sería así. Así, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un insaturado y un saturado es este doble enlace, ¿ya? Los insaturados solamente tienen un enlace simple, como pueden ver en todas las uniones. En cambio, los insaturados van a tener también enlaces simples en todas las uniones, pero puede tener una o más con doble enlace. Dependiendo de esto se dice monoinsaturados y poliinsaturados, ¿no? Si solamente es uno, es monoinsaturado. Y si tiene más de uno, que puede ser 2, 3, 4, eso depende del tamaño de la molécula, se llaman poliinsaturados. Y se ha visto que cuanto más dobles enlaces tiene, más fáciles son de metabolizar para el organismo. ¿Ya? Entonces, un poliinsaturado es más fácil para el cuerpo procesarlo que un monoinsaturado o que un saturado. Y ahí el problema es la acumulación que tienen cuando se consumen, ¿no? En esas circunstancias que les mencioné. Bien. Una persona que no le viene el periodo por 8 meses puede estar bajo estrógeno. Sí, justamente, incluso en la fase del climaterio, que es la etapa en la que la mujer, su hormona va bajando naturalmente, ¿no? Ya en lo que es el periodo antes y después de la menopausia, ya va a descender el estrógeno, ya, y entonces se recomienda dietas ricas en grasas. Ya, se recomienda eso para que pueda producir una buena cantidad de estrógeno. Justamente eso les menciono también como una de las funciones de los lípidos. Para poder fabricar ciertas hormonas necesitamos grasas. Una persona que tiene muy bajo peso, que tiene muy poca grasa en su cuerpo y para cómo tiene una dieta pobre en grasas, va a dejar de producir estrógeno. ¿Ya? Estamos en esta época del climaterio, ese estrógeno va a bajar bruscamente, haciendo que los síntomas sean intensos. En cambio, si en esa época le damos un consumo de grasas, que obviamente las saludables, que se recomiendan, ¿ya? Va a tener materia prima para poder fabricar estrógeno y entonces el estrógeno va a bajar más lentamente, haciendo que no tenga tanta sintomatología. ¿Ya? Y puede en personas que no estén en esa época, jóvenes, cuando hacen dietas muy extremas, que tengan problemas de su menstruación y otros que tienen que ver con estrógeno, justamente porque están haciendo dieta pobre en grasas. Ya por eso no se recomienda que se quiten las grasas, deben consumirse en cantidades normales, ¿no? Sí, se recomienda entonces, por lo tanto, una dieta rica en grasas. No se recomienda que consuman ricas en los omegas, ¿no? 3, 6 y 9. Estamos hablando de sésamo, linaza, chía, nuez, almendra, palta y maní, ¿ya? Entonces se recomienda que consuman ese tipo de grasas, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, por lo menos un día participaron, estuvo más interesante. Ve, así se pone bonita la clase si ustedes hacen preguntas. Ya, cuanto más preguntas me hagan, más interesante se hace todo porque yo voy profundizando y vamos poniendo más cosas. Bueno, tenemos todavía 4 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Aprovechen. Han visto que algunos me mandan en privado. También los que tengan vergüenza pueden mandar. No importa si se equivocan a preguntar. Ya, se explica nomás. Ya. Bueno. Entonces ya saben, las dietas cetogénicas son útiles para personas con algunas enfermedades mentales. No las apliquen en personas sanas. Eso les digo porque también está entrando de moda, ¿no? Como siempre, a veces la gente pilla algo por ahí y de pronto lo publica en internet y entra de moda, ¿no? Y está entrando de moda que usen dietas cetogénicas sin motivo. Ya se causa más daño. Simplemente, si quieren bajar de peso, reduzcan el total, ¿no? Bien, la hidrogenación ya es simplemente el hecho de meter hidrógeno en esta molécula. Miren la pizarra, le estoy mencionando. Metemos hidrógeno en este espacio de acá, como aquí tiene 2 hidrógenos, ya, al meter 2 hidrógenos más, la molécula básicamente va a volverse como esta de acá arriba, ya que estos 2 hidrógenos entrarán a sumarse acá y tendremos una molécula saturada. Por lo tanto, cuando hablamos de hidrogenación, estamos hablando de convertir una molécula que es insaturada en una saturada. ¿Ya? Es un proceso que hace la industria y que convertiría insaturado en saturado. ¿Ya? Por ejemplo, una mantequilla, van a ver que en su etiqueta dice mantequilla elaborada en base a ácidos grasos insaturados, hidrogenados, que es el truco. Ahí debería decir ácidos grasos saturados, pero ellos no le ponen porque saben que la gente cree que los saturados son dañinos. Entonces, lo que ellos están diciendo es agarramos un ácido graso insaturado como este, le metimos los 2 hidrógenos y lo volvimos saturado. Por lo tanto, lo que tienes esa mantequilla es saturada, pero ellos no van a poner eso. Van a poner el nombre del proceso químico, por eso van a ver que dice elaborar en base a ácidos grasos insaturados hidrogenados. Te están diciendo que pasó eso. Ya no sé si eso responde a tu pregunta. Ya en cuanto a la fecha del examen, ahorita no me acuerdo, pero lo vemos. Si está programado para el 10, como en el que se llama, en el calendario, entonces es ese. ¿Ya? A ver, lo abriré. Tengo todavía 2 minutitos. 10, sí, esa es la fecha del examen. ¿Ya? La fecha, lo que está programado en el calendario, esas fechas son, ¿no? El 10 terminamos, en realidad, el avance en la materia vamos a terminar un día antes, ¿no? ¿Ya? Y el examen sería al día siguiente, no sé qué día cae 10. A ver, es la otra semana, el jueves, ¿no? Entonces todavía vamos a tener avance hasta el miércoles de la otra semana, donde van a terminar de ver videos, y el examen es al día siguiente, ¿ya? Así que por eso no se estén atrasando en estar viendo los videos, viendo las explicaciones, porque no van a poder hacerlo un día antes, siempre cuesta. Además, si ustedes dicen el fin de semana voy a ver los videos, también les va a salir mal, porque nadie ve tantas horas, ¿no ve? De golpe se van a dormir. Entonces, todos los días, por el día, acostúmbrense a entrar a ver video. Ya duran de 50 minutos a 1 hora 10 más o menos, ya dependiendo de la temática, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Si hay alguna otra pregunta, escríbanla en el Classroom o me la escriben el día viernes en la reunión para que yo les explique, ¿ya? Fue bonito hoy día hablar con ustedes sobre esto, ¿ya? Y si me mandan las preguntas con anticipación, más fácil que se las responda desde el principio, ¿ya? Si no perdemos tanto tiempo y hablamos directamente de sus preguntas. Bien, nos vemos, chicos. Se cuidan. Vayan estudiando, por favorcito. Ya, no déjenlo para el último, pues si no les va a ir mal el examen. ¿Ya? Bien. Chao, chao. Se cuidan.